Avísame cualquier cosa o si se nos corta y tenemos que ingresar, si no te permití, recordámelo, no hay drama. Bien, hoy arrancamos con modos anormales de terminación del proceso. Están establecidos en el artículo 304 hasta el 318 del Código Procesal. ¿Cuál es la clasificación de los modos anormales? Es decir, ¿cuáles son los modos anormales de terminación del proceso que existen? El desistimiento del proceso, el desistimiento del derecho, el allanamiento, la transacción, la conciliación y la caducidad de instancia. La clasificación más relevante que podemos hacer respecto a los modos anormales es qué es lo que afectan, ¿sí? Es clasificarlos según lo que afectan estos modos. Lo que pueden afectar es o el derecho o el proceso. Los tipos, ¿cuáles son? Igual ahora los vamos a ir viendo uno por uno, pero son el desistimiento del proceso, el desistimiento del derecho, el allanamiento, la transacción, la conciliación y la caducidad de instancia. Les repito, la clasificación más relevante que podemos hacer nosotros respecto de los modos es clasificarlos según qué es lo que afectan y qué es lo que pueden afectar el derecho o el proceso. ¿Cuál es la diferencia? Que si afectan el proceso, ese proceso se dará por finalizado, pero podría plantearse un proceso posterior bajo las mismas características, hasta tanto ese derecho prescriba. Si lo que afectan es el derecho, una vez que la sentencia que da por finalizado ese proceso queda firme, adquiere la calidad de cosa juzgada en sentido material, por ende no podrá plantearse un proceso con posterioridad con las mismas características, ¿sí? Basado en la misma pretensión. ¿Cuáles son aquellos modos que afectan el derecho? La transacción, la conciliación y el desistimiento del derecho. Y los que afectan el proceso son la caducidad de instancia y el desistimiento del proceso. Y el allanamiento, perdón, también afectará el derecho, es decir, una vez que ese proceso termine por allanamiento, tampoco podría plantearse en un proceso posterior. ¿Bien? Entonces, vamos a ver primero el desistimiento. Dijimos recién que el desistimiento puede ser tanto del proceso como del derecho. ¿Los que afectan el derecho? Sí. Los que afectan el derecho son transacción, conciliación, allanamiento y desistimiento del derecho. Son 4. Y los que afectan el proceso es caducidad de instancia y desistimiento del proceso. Avísenme por las dudas, como la otra vez no andaba muy bien internet y se trababa, si llega a pasar lo mismo, saco el video, pero para que no estén ahí viendo. No, profe, igual se escucha perfecto. Listo, genial. Porque como la otra vez alguno me preguntaba para que no estén pasándola mal o viendo si escuchan o no escuchan, me avisan directamente. Bien, pasando específicamente a cada uno de los modos anormales de terminación del proceso, arrancamos con el desistimiento del proceso. El desistimiento del proceso está establecido en el artículo 304. ¿Y qué implica este modo anormal? La renuncia por parte del actor a continuar con ese proceso. Ojo con el tema de las palabras. Igualmente se ve que da confusión porque, por ejemplo, hay muchos textos que hablan de abandono. En realidad acá no hay un abandono, porque si nosotros traemos esta palabra como característica, nos estamos refiriendo más a un desistimiento, una caducidad de instancia. O sea, el abandono está más relacionado con una caducidad y la renuncia es la palabra que mejor caracteriza al desistimiento. Entonces, volviendo, para que quede claro, en el desistimiento el actor decide renunciar a continuar con ese proceso. Por lo tanto, ¿qué hay? Hay una declaración de voluntad
parece como algo superfluo, ¿sí? O como una palabra más, y no. ¿Por qué una declaración de voluntad? Porque el actor tiene que manifestar su voluntad de renunciar a continuar con ese proceso. Es decir, ni se entiende ni se puede deducir de su actitud, sino que acá tiene que haber una declaración de voluntad hecha por el accionante. Se cortó, ¿no? Sí, eso le iba a decir, pero no sé si está escuchando, iba a esperar que vuelva. Aplicación. Sí, profe, se cortó en una parte, no escuchamos qué dijiste y después te fuiste ya. No, sí, o sea, se me salió directamente de la, ¿cómo es? De la aplicación se me cerró, no sé qué pasó. Lo dejo sin video como para ver si con eso no volvemos a tener No, problemas, a pero veces no, cuando nunca... la señal es mala, se te cierra Zoom y automáticamente cuando es como que vuelva a tomar la señal, ahí se te abre directamente. Ah, no, porque ni se me abrió, tuve que cerrar todo, restablecer, bueno, no importa, lo dejo así. Nunca me había pasado tanto de que directamente se me cerrara todo. Bueno, entonces, les repito, cuando hablamos de desistimiento les dije que el actor lo que hace es una renuncia a la continuación de ese proceso. Y ojo, porque para eso parece una palabra más, pero no, acá lo que hay es una declaración de voluntad, ¿sí? Hecha obviamente de manifiesto su voluntad o su deseo de concluir con ese proceso. ¿Por qué una declaración de voluntad? Porque dijimos, acá no se deduce ni se interpreta de la actitud del actor que quiere renunciar a ese proceso, sino que específicamente eh, el actor tiene que manifestar este deseo de concluirlo. No, distinto el tema de la querella, ¿sí? Pero ya cuando el Estado toma el caso, eh, ya es diferente. ¿Por qué? Porque esto en realidad con qué está relacionado? Con el principio dispositivo, esta posibilidad que tiene el actor de renunciar al proceso y después más gravosamente a su derecho, tiene que ver con este principio dispositivo de que son las partes las que deben impulsar tanto el inicio del proceso como la continuación del mismo hasta su conclusión. Ese planteo, es decir, cómo puede darse esta declaración de voluntad o cómo se puede manifestar y por ende el trámite que se tiene que llevar a cabo. El planteo a los fines de solicitar el desistimiento del proceso puede ser o por un acuerdo de partes, es decir, que tanto actor y demandado en un escrito directamente presenten al juez la voluntad del actor
Ojo, no se confundan, porque aunque sea un acuerdo de partes, siempre la voluntad emana del actor. El demandado acá no tiene nada que ver en cuanto a su deseo de concluirlo, porque obviamente el deseo del actor siempre va a ser dar por concluido el proceso. Pero el que es el dueño, ahora vamos a ver con ciertos límites, de esta posibilidad es solamente del actor. Ahora, eso Lo no dijiste al significa que revés. extrajudicialmente, ¿ok? Lo ¿Qué dijiste dije? al revés. Porque habías dicho que la voluntad de que termine el proceso iba a ser del actor y es del demandado. No, el deseo No, bueno, pero todo vos el dijiste tiempo y siempre la voluntad va a ser del actor y es al revés, siempre la voluntad va a ser del demandado de que termine el proceso, a no Ah, ser que a él le beneficie sí, que está iniciar el bien, proceso. bien. Eso no significa que extrajudicialmente el actor tenga la voluntad de concluirlo, hable con el demandado y para acelerar el trámite presenten conjuntamente un escrito en donde se manifieste la voluntad del actor y la conformidad del demandado por darle conclusión a ese proceso. En ese caso, el juez recibe ese escrito, ¿sí? Sí, esto no puede ser como una transacción también, un acuerdo de Sí, lo que partes. pasa es que en una sí, la diferencia va a estar en cuál es la consecuencia y el efecto que tiene cada uno de estos modos anormales. En el desistimiento del proceso, termina el proceso y no gana nadie, ¿bien? Perfecto, es como si no hubiese pasado Y en nada. la transacción, claro, volvemos todo para atrás y desapareció el planteo hecho por el actor. Distinto en una transacción en donde hay un acuerdo de partes, en donde el juez tampoco tiene intervención, pero lo que hay es, o sea, un acuerdo respecto a los derechos y a las pretensiones de cada una de las partes, teniendo como consecuencia, ¿sí? Efectivamente una solución. Es decir, el actor va a ceder algo y el demandado también, pero en definitiva se siguen debiendo cosas. Por más que Bueno, perfecto. Ash iba a querer que cerrara, cosa que no va a suceder. Y el actor va a recibir menos de lo que hubiera pretendido. Pero en el desistimiento es como si ese proceso nunca se hubiera llevado a cabo. Esa es la diferencia. Que hay un acuerdo, sí, pero en cuanto a la celeridad en el desistimiento. Si ese planteo, sí, ahora cuando lleguemos a transacción lo vemos. Si no es por un acuerdo de partes, sino únicamente por una parte, sabemos que el único que puede plantear el desistimiento del proceso va a ser el actor. ¿Sí? Es decir, que el actor, mediante un escrito, manifiesta su voluntad de querer dar por finalizado ese proceso a través del instituto del desistimiento. Ahora, ¿cómo continúa ese trámite? Bueno, esta presentación dependerá de dos cuestiones: si se notificó la demanda previamente o si esa demanda no se encuentra notificada. ¿Por qué? Porque si esa demanda no se encuentra notificada, el actor puede desistir sin más y sin necesidad de dar previo traslado al demandado, en donde el juez recibe esa declaración de voluntad y directamente da por concluido el proceso y archiva la causa. Si el demandado fue Mercedes, ¿puede notificado, repetir eso último? sí. ¿De qué va a depender la continuación del trámite si el que plantea el pedido del desistimiento es el actor? Si la demanda se encuentra notificada o no. Si no se notificó la demanda y el actor presenta su voluntad de desistir del proceso, se puede desistir sin necesidad de darle traslado al demandado. Es decir, que no necesita la conformidad del demandado si esa demanda no se encuentra notificada. Diferente el hecho de que el demandado ya se encuentre notificado y el actor plantee su voluntad de desistir. En ese caso, el demandado debe prestar conformidad previo traslado de la solicitud efectuada por el actor.
se le debe dar traslado por 5 días y debe manifestar o su conformidad, su desconformidad y su silencio se toma como positivo. Es decir, que en caso de que no diga nada, estando debidamente notificado del pedido de desistimiento, se entiende que está de acuerdo con dicho planteo. ¿Por qué, una vez notificada la demanda, es necesaria la conformidad del demandado? Es pregunta. Por el principio de bilateralidad. Porque ya se inició un proceso. Bien, va más por ahí, o sea... Porque pueden volver a plantear un proceso similar. Exactamente, porque ¿qué es lo que afecta el desistimiento del proceso? Solamente ese proceso, pero no afecta el derecho material. Es decir, que el actor con posterioridad hasta la prescripción de ese derecho que tiene a su favor puede plantear un proceso con iguales características. ¿Bien? Ese desistimiento o ese pedido de desistimiento se puede revocar, es decir, ¿el actor puede arrepentirse de haber planteado el desistimiento del proceso? Sí. ¿Hasta qué momento? O hasta el consentimiento prestado por la contraparte o hasta el pronunciamiento judicial en caso de que no sea necesario ese consentimiento. ¿Hasta qué Bien. momento se notifica el demandado? ¿Sería? Hasta el consentimiento prestado por la contraparte, es decir, hasta que el demandado se manifieste o hasta el pronunciamiento judicial si no es necesario el consentimiento del demandado. Profe, ¿se escucha? Sí. ¿Qué pasa generalmente? O sea, ¿lo acepta o no el demandado? Y la realidad depende, porque depende lo que hay atrás. La realidad es que si el actor plantea el desistimiento del proceso, tiene más que ver con una deficiencia en la forma en la que el actor planteó esa demanda. Es decir, se da cuenta de que tiene muchas falencias y lo más probable es que pierda o que no pueda resultar tan vencedor como podría haber sido si la demanda la hubiera planteado de otra manera, ¿sí? O se le pasaron ciertos plazos para presentar cosas que de otra manera las hubiera hecho. Entonces, generalmente, la realidad es que el demandado en ese caso va a decir que no. Si hubiera un acuerdo entre ellos por atrás, bueno, tal vez diría que sí, porque el demandado tiene otra, no pretensión, sino que tiene un beneficio, ¿sí?, extrajudicial que no se va a materializar en ese proceso a través del desistimiento. Sin embargo, si es así, como suele suceder muchas veces, la realidad es que el demandado lo que le va a exigir es que el actor no plantee un desistimiento del proceso, sino un desistimiento del derecho. Porque por más que obtenga un beneficio que quede por afuera, es decir, en negro, por llamarlo así, por fuera de ese expediente, es decir, que no se manifieste en el mismo, el demandado muy probablemente necesite una garantía mayor de que con posterioridad no va a recibir una demanda con las mismas características, porque el demandado no puede hacer valer algo que hayan arreglado por afuera, ¿sí?, si no está homologado judicialmente. Bien, entonces depende. Bien, entonces, eso sería desistimiento del proceso. Pasamos a desistimiento del derecho. ¿Cuál es la diferencia que tiene con el primero? Acá también hay una renuncia efectuada por el actor, es decir, que le corresponde al actor esta declaración de voluntad, pero se diferencia en cuanto a qué es a lo que afecta. Acá se renuncia al derecho pretendido, es decir, que provoca efecto de cosa juzgada en sentido material. Es decir, que como consecuencia de esta renuncia no se podrá plantear con posterioridad un proceso con las mismas características. En este caso, otra de las
características en las cuales se diferencia respecto del desistimiento del proceso es que nunca, bajo ninguna circunstancia, y no importa cuál sea el momento del trámite, no se necesita la conformidad del demandado. ¿Por qué? Porque lo beneficia el demandado. O sea, es lo que busca. Exactamente, si el demandado siempre va a querer que se dé por finalizado ese proceso y encima sin ninguna consecuencia en cabeza de él, es decir, no es que por el desistimiento del derecho el demandado tiene que cargar con algo, sino que encima va a suceder como si nunca ese proceso se hubiera iniciado y encima da por extinguido el derecho, ¿qué más va a querer el demandado que eso? Entonces, las dos características que lo diferencian del desistimiento del proceso están en que afecta el derecho material, es decir, que no se puede plantear con posterioridad otro proceso con iguales características, y que no es necesaria la conformidad del demandado en ninguna circunstancia ni en ningún momento del trámite. ¿Sí? Profe, en el Sí. desistimiento del proceso no produce efecto de cosa juzgada en sentido material. No, En ninguno de los dos casos, ni cuando se lo notifica al demandado. no, Ah, listo. porque acá el consentimiento del demandado tiende a poder dar por finalizado ese proceso, pero no cambia a lo que afecta ese modo anormal de finalización del proceso. Espera, que... Sí, ahí voy con eso. Entonces, eso es en cuanto a las diferencias más características que tiene con el anterior. Ahora, ¿cuál es el rol del juez una vez que llega a sus manos el planteo o el pedido del desistimiento del derecho? Acá la diferencia que tiene también con el desistimiento del proceso es que antes recibía la declaración de voluntad, había que velar por o sea, escuchar o garantizar el principio de bilateralidad del demandado a los fines de saber si prestaba conformidad o no, y el juez directamente archivaba la causa. Otra de las grandes diferencias que tiene con el desistimiento del derecho es que en este caso, en este último que les menciono, el juez tiene que observar la naturaleza del derecho a los fines de decidir si presta conformidad o no para dar por finalizado este proceso y afectando en consecuencia el derecho material. Si el juez entiende que se está afectando o a lo que se está desistiendo es a un derecho indisponible, el juez tranquilamente puede no prestar conformidad y directamente desestimar el pedido y que la causa continúe. Es decir, que el desistimiento no vincula al juez, ¿sí? Teniendo que previamente observar la naturaleza del derecho en cuestión. ¿Qué pasa con las costas? Siempre son a cargo de quien desiste, tanto en el desistimiento del proceso como en el desistimiento del derecho, salvo que ese desistimiento sea provocado por cambios de legislación o jurisprudencia. Es decir, que si el actor argumenta su pedido de desistimiento basado en cambios de legislación o jurisprudencia que afectan o que podrían afectar la decisión del juez en cuanto a su pretensión, ahí no se aplica el principio general de que las costas son a cargo de quien desiste. Siempre teniendo en cuenta que este principio puede variar dependiendo cuál sea el acuerdo de partes. Es decir, que si se plantea el desistimiento y las partes acuerdan que las costas se pagan de manera distinta a lo que establece el principio general, prevalece el acuerdo de partes. Y también se puede revocar, que es el artículo 306, pero en este caso es hasta la resolución judicial, porque no tenemos la necesidad de esperar a que el demandado preste conformidad. ¿Alguien tiene alguna duda?
Una pregunta. Hmm. En el desistimiento del proceso, el juez no va a analizar que si se viola algún principio de orden público ni nada de eso. Total, desiste del proceso, no del derecho. Exactamente. Directamente archiva la causa, dependiendo si el demandado prestó o no conformidad. O sea, teniendo en cuenta esa circunstancia, una vez que se cumplen todos los requisitos, el juez directamente archiva la causa, la da por finalizada. Pero como acá no hay una renuncia a un derecho, el juez no tiene por qué verificar la naturaleza del mismo. ¿Hasta cuándo se puede revocar? En este caso también se aplica el artículo 306, pero solamente queda viva la posibilidad de que sea hasta la resolución judicial. ¿Por qué? Porque en ninguna circunstancia en el desistimiento del derecho yo necesito la conformidad del demandado. Profe, una pregunta. Sí. De los que venimos viendo, ¿en cualquier momento Sí. del proceso se puede desistir, ya sea el proceso del derecho? Sí, los modos anormales de terminación del proceso, todos se pueden dar hasta el llamamiento de autos para sentencia o hasta que la causa se pone para resolver. Perfecto. ¿Y hay alguna Bien. forma determinada de presentarlo? O sea, ¿tiene El formalidad? desistimiento Sí, por escrito, es decir, cumple con las formalidades normales que ustedes vienen viendo hasta ahora de los actos procesales. perfecto. Que son 3. Bien, Bueno, en este caso no. a ver, por escrito. No, perdón, me confundí con los requisitos de las resoluciones judiciales. Igual Ok. supongo que tiene relación, pero no. La firma debe ser del actor. Pero en ese caso no se guiaría por lo que establece el 161 y siguientes, porque eso sería en cuanto a las resoluciones, sino que se guía por el 118, por la 2514 y específicamente por la del expediente judicial. Perfecto. Bien. Una pregunta, si el juez no presta conformidad al desistimiento, ¿qué lo hace? ¿Por una sentencia? Sí, pero ¿por cuál? ¿Por una interlocutoria? Exactamente, ¿por qué? Porque el proceso sigue. Claro, pero ¿por qué sería una interlocutoria? Porque tiene que fundarlo. Exactamente. Sí. Y si presta conformidad, ¿cómo lo hace? No sé, con otra sentencia, una providencia simple. Exactamente, con una providencia simple. Funciona como la del 162, es decir, como una homologatoria. Que esa resolución variará según si homologa o no homologa. Como dijiste vos, perfecto, si no homologa es una interlocutoria, ¿por qué? Porque tiene que dar los fundamentos por los cuales no homologó. Y si homologa, es una providencia simple. Gracias. Y en el caso del desistimiento del proceso, cuando hay acuerdo Sí. de partes, ahí es una providencia simple, porque... Bueno, ojo, porque en ese caso no varía, es decir, por eso yo les aclaré